Bienvenidos vaqueras y vaqueros, hoy les traigo el piloto de 1923, una de las precuelas de Yellowstone. Sí gente, me encantó este universo, así que me voy a meter a full con esto. Como no sé cuántos de ustedes vieron la otra precuela, 1883, o por qué temporada de Yellowstone van, voy a tratar de no spoilearles nada, en lo posible, pero sí les voy a dar un pantallazo del árbol genealógico Dutton, para que se ubiquen un poco. James Dutton, el protagonista de 1883, es el bisabuelo del John Dutton de Yellowstone, o sea de Kevin Costner. James está casado con Margaret y en la primera precuela conocemos a dos de sus hijos, Elsa y John. Esta nueva precuela, 1923, está protagonizada por Jacob Dutton, el hermano de James. Sí, gente, es Harrison Ford. No lo puedo creer. Y su esposa Cara. Sí, es Helen Mirren. ¡Qué elenco, por Dios! Me quedé así. También vamos a ver a John, el hijo de James ya crecido, y nos vamos a enterar que antes de morir James tuvo otro hijo más, Spencer. ¿Se entendió hasta ahí? Si no, me preguntan en los comentarios, ¿eh? Ahora sí, poneme la intro. Arrancamos con un tipo corriendo por el bosque desesperado, hasta que, ¡pum!, le pegan un tiro y ahí aparece Cara Dutton para rematarlo. Que te va a hacer el infierno si me matás. Me chupa un huevo. Sí, gente, no se jode con Cara Dutton. Mientras se va caminando, escuchamos la voz en off de Elsa Dutton, que, aunque no aparece en esta serie, sigue siendo la que nos narra la historia como en 1883. Ella nos cuenta que la violencia siempre persiguió a la familia Dutton y cuando no los persigue, ellos la buscan. Tiene razón. Porque acá, en el medio de la sabana africana, está Spencer Dutton, que salió a cazar un león. Que matar, que pum, y chau león. Pero tranquilos, que Spencer es un cazador experimentado y se levanta al toque para ayudar a cargar el león a su campamento. Mientras Elsa nos cuenta que su padre, James Dutton, tuvo 3 hijos, pero solo uno de ellos vivirá para ver crecer a sus propios hijos. No quiero escuchar más, me quiero ir a mi casa. Corte a Montana con Jacob Dutton, el comisionado de ganadería del estado, sí, como John en Yellowstone, viendo cómo se le murieron un montón de vacas y se las están comiendo los insectos. ¿Qué pasa? Elsa nos cuenta que cuando murió James Dutton, Margaret le pidió a su hermano Jacob que viniera con su familia a Montana para ayudarla. Pero para cuando él llegó, ella ya estaba muerta, así que terminó criando a sus 2 pequeños sobrinos como hijos propios y convirtió el rancho que empezó su hermano en un imperio. Pero ese imperio se derrumbó. Nos vamos a la ciudad de Bozeman, donde conviven los autos con los caballos y el ring de box al aire libre con las mujeres protestando para que se establezca la ley de prohibición del alcohol en el estado. ¡Ay, no! Cuestión que Jacob y su sobrino John entran al bar y se ponen a charlar con el sheriff sobre la sequía y la plaga de langostas que está afectando a todos los rancheros de la zona. Que también tenemos el problema de los pastores de ovejas que están re enojados. ¿Por qué? Que nos mataron a nuestras ovejas y vos no hiciste nada al respecto. Que no sabemos quién las mató. Que fueron esos irlandeses de ahí. Que venía a decírmelo en la cara, escocés puto. Que ¡paf! ¿Qué pasó? Se está rearmando. Y ¡pum! Que siéntense, boludos, o los mando a todos a la cárcel. Cuestión que Jacob le explica al pastor escocés, que se llama Banner, que si llevó a sus ovejas a pastar a la tierra del irlandés, él estaba en todo su derecho de matarlas. Que las ovejas se comen todo el pasto hasta la raíz y las vacas no tienen que comer después. Si tenés demasiadas ovejas para tu tierra, vendelas. Que no hay nadie que las compre. Nosotros estamos peleándonos por el pasto y vos tenés toda una cordillera entera. Que mi familia peleó por todo lo que tengo. ¿Querés pelearte conmigo por la tierra? Que cri cri, que eso pensé. La audiencia en el ayuntamiento termina, pero los pastores se quedan re calientes. Que la idea era que los calme Jake. Que mi única meta era no tener una guerra por el territorio. Que ojo que el pastor nos espera afuera. Tengo miedo. Entonces Banner los confronta, reclamándoles una solución. Que sos comisionado de ganadería y las ovejas también son ganado. Que no puedes ignorar las reglas y apropiarte del pasto de otro hombre. Que las langostas se comieron mi pasto. Que las langostas se comieron el pasto de todos. Lleva tu ganado más arriba. Que me las van a matar los osos entonces. Me chupa un huevo. Y quilombo. Banner se le va encima a Jacob, John lo detiene y al toque ya están rodeados de pastores. Pero por suerte el sheriff pone orden. Que calmate, si volvés a amenazar al comisionado te meto preso. Que y si yo te vuelvo a ver robarle el pasto a otro hombre te dejo sin ovejas. Y soy un hombre de palabra. ¿Te quedó claro? Que solo Dios es el dueño del pasto. Y vos no sos Dios, Jacob Dutton, no sos Dios. Parece que se viene un lío. Cuestión que John y Jacob se van a la oficina de ganadería a reunirse con un montón de rancheros para buscarle una solución al problema que los aqueja a todos. La sequía y las langostas destruyeron casi todo el pasto. Que yo tengo el terreno para pastar, no les cobro el arrendamiento, pero es tierra alta, vamos a tener que cuidar el ganado de los osos y los lobos todo el verano. Es todo un tema, hermano. Y listo, calisto, todos los rancheros acuerdan juntar su ganado y guiarlo hacia la cordillera de los Dutton. Que ¿y cómo les vamos a dar de comer en invierno? Que primero pasemos el verano. Mientras tanto, en el rancho Yellowstone conocemos a Jack Dutton, el hijo de
John, que está tratando de domar un caballo. Que por favor, que no se mate una semana antes de su casamiento. Que le dije que no se subiera ese caballo, que seguro lo eligió por eso. Cuestión que Kara también está preocupada porque ya casi es de noche y su marido y su sobrino aún no llegan. Así que les pide a Jack y Zane, que vendría a ser como el Rip Wheeler de la época, que lo vayan a buscar. Nos vamos a Dakota del Norte. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, nos vamos a Dakota del Norte, a un colegio donde unas monjas re mala onda les enseñan a jóvenes nativas cómo no ser tan salvajes, a las piñas. Sac por acá, sac por allá y sac, sac, sac. ¡Para! Pero esta pibita que se llama Tiona ya tuvo suficiente, así que se la devuelve a la monja. ¡Vamos! Tomá, tomá y recontra tomá. Entonces se la llevan a hablar con el padre a cargo, donde le cuenta lo que hizo la monja. ¿Y qué hace el padre, gente? ¿Qué hace? Que ponga las manos sobre mi escritorio, hermana Mary. Y sac, sac y recontra sac. El padre le pega a la monja una y otra vez. Aguantá, amigo. Y como si eso no fuera suficiente, después la termina de matar a piñas a Teona. ¿Por qué esa maldad? La pobre piba queda toda lastimada y encima después de bañarse la hacen limpiar la sangre que cayó al piso desde las heridas de sus piernas. Este lugar es un infierno. Que espero que ahora entiendas que es mejor para ambas que nos mantengamos alejadas de la oficina del padre. Que sí, hermana. Esa noche Teona charla con su amiga. Que si no te pones algo en la pierna te va a quedar una cicatriz y ningún hombre se va a querer casar con vos. Que no vamos a vivir lo suficiente para casarnos. ¿Y por qué piensa eso Teona? Porque todas sus amigas y primas que supuestamente se educaron en la escuela y volvieron a sus casas prometieron escribirles, pero nunca lo hicieron. Que capaz las monjas retuvieron las cartas. Que o capaz esas chicas nunca llegaron a sus casas. Tenemos que huir de este lugar. Tiene razón. Volvemos al rancho Dutton, donde Kara acaba de ver a un grupo de hombres que se acercan a caballo. Entonces cuenta las cabezas para ver si volvieron todos a salvo y respira aliviada. Que el miércoles subimos el ganado a la montaña. Que el miércoles es mi casamiento. Que lo vas a tener que posponer una semana más. Que todo bien, mi novia se va a casar con un ranchero, así que mejor que se acostumbre a todo esto. Que encontré una mejor manera de decírselo o no haber casamiento, boludo. Cuestión que Jacob se va a su dormitorio a meterse en la cama con su esposa. Ay, me da una ternura cómo se abrazan estos viejitos. En fin, cuestión que Jacob le cuenta que tiene que posponer el casamiento. Que la novia seguro lo va a entender. Es la hija de un ranchero. Pero Elizabeth, la novia de Jack, no lo entiende una goma. Que si el ganado es tan importante, cásate con una vaca entonces. Que andate al rancho, yo hablo con ella. Entonces Kara y Elizabeth se sientan en el porche a tener una charla. Esposa de ranchero a futura esposa de ranchero. dale, tírame la posta. Nos enteramos que Elizabeth fue educada en la costa este y solo venía los veranos a Montana, así que no sabe mucho del modo de vida de los rancheros. Que tenés que entender que el ganado siempre es más importante para un ranchero. Es posible que Jack no solo se pierda su casamiento, sino el nacimiento de sus hijos y muchas otras cosas más. No es suficiente que quieras a tu novio, tenés que querer esta vida también. Y si no es así, se lo tenés que decir a Jack ya mismo. Que lo amo, no conozco la vida, pero la voy a aprender. Que listo, en 2 semanas se casan. Entonces Kara y Elizabeth se suben a la carreta y van a buscar a Jack para contarle que todo está bien. Y los novios se abrazan y se besan. Todos felices, todos contentos. Salvo el papá de Elizabeth. Que se ubiquen que todavía no están casados. Que mejor cuando llegue tu primer nieto no cuentes los meses. Por favor. Cuestión que a la mañana siguiente todos los rancheros y sus peones se preparan para juntar el ganado. Y ahí cerca los que también se están preparando son los pastores, liderados por Banner. ¿Por qué? Porque no piensan dejar que sus ovejas se mueran de hambre. Así que se van a meter en la tierra de los Dutton para darles de comer. Madre mía, aquí se va a montar una... Mientras tanto en África vemos un tren atravesando todo Kenia hasta llegar a la estación de Nairobi, donde se baja toda la gente. Bueno, todos menos Spencer, que está soñando que está de vuelta en la Primera Guerra Mundial tiroteándose con los alemanes, hasta que lo despierta el guarda, que se come tremendo julepe. Bajemos un cambio, papi. Que cálmese, señor. Llegamos a Nairobi. Que disculpa por el susto, no soy bueno despertándome. Spencer se baja del tren y se va para un campamento donde hay un montón de ingleses re elegantes que vinieron de safari. ¿Y por qué está Spencer acá? Para cazar un leopardo que los está acechando. Que trató de meterse a esta carpa, pero un huésped le pegó un tiro. Que no hay sangre, así que le pifió. Que te preparé una carpa y te traje unas cabras para que te hagan de carnada. Que no, la carnada somos nosotros. Cuando el leopardo prueba la carne de un hombre, es todo lo que quiere comer de ahí en más. Y hablando de comer, llegó la hora de la cena. Spencer se sienta en una mesa junto a los huéspedes a bajarse 4 tazas de café, mientras una minita le tira onda, delante de su propio marido. Qué desgraciada. Después se va a hablar con sus guías africanos, que están un toque ansiosos, porque no están tan seguros de que haya sido un leopardo el que atacó la carpa. Que las huellas son de leopardo. Ustedes quédense en la carpa tranquilos y sean buenas carnadas. Tengo miedo que termine muy mal esto. Mientras tanto en Montana está por amanecer y los Dutton y sus vecinos rancheros parten hacia la montaña con el ganado. Y todo re lindo, hasta que Jack se les adelanta con el caballo y...
Son las ovejas de los pastores, gente. Jack no lo puede creer y justo ahí... ¡No, Dios, por favor, no! Corte A, el rancho Dutton, donde Elizabeth, Cara y Emma, la esposa de John y madre de Jack, esperan a sus hombres preocupadas. Como ya terminó las tareas del día, Cara se sienta a escribirle una carta a Spencer contándole las novedades y preguntándole por qué no vuelve a casa. Y Spencer, acá, esperando con un rifle afuera de la carpa a que el leopardo se quiere ir a comer a los 2 guías africanos que hacen de carnada. Pero Justo ahí, la huésped que le estaba tirando onda sale de su carpa para hacer un pipí en los yuyos y... ¡qué roar! no puede ser, boludo. Spencer se acerca a la rubia y no se da cuenta que hay otro leopardo acechando la carpa. Ay, no, por favor. Cuestión que el leopardo se llevó a la rubia arriba de un árbol y se la está masticando re tranqui panchi. Dios mío. ¡Que pum! ¡Que paf! Y sí, ya está re muerta la pobre mina. Justo ahí Spencer escucha los gritos de los guías avisándole que hay otro leopardo rondando y... ¡qué roar! ¡No! Y listo. Espero que les haya gustado seguir conociendo a los Dutton porque yo estoy reservado con este universo. Ya saben, si quieren que siga con los resúmenes, denle muchas views, muchos likes y mucho amor en los comentarios, gente. Gracias por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo si charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.